En la Sierra de la Huasteca, en la frontera entre San Luis Potosí y Veracruz, existe un tamal que puede pesar 50 kilos. Se hace con maíz martajado, carne de cerdo entera, chile seco y manteca. Se envuelve en hojas de plátano y se cocina en un hoyo en la tierra, con brasas, durante toda la noche. Al día siguiente alimenta a 80 personas. Se llama zacahuil y es el tamal más grande del mundo. Llegamos ahí, pero primero hay que entender qué hace a un tamal ser tamal, porque no todos parten del mismo principio. México tiene docenas de variedades documentadas de tamal, distintas masas, distintas envolturas, distintos métodos de cocción, distintos rellenos. Hay tamales que usan hoja de maíz y tamales que usan hoja de plátano. Hay tamales con masa nixtamalizada y tamales con maíz fresco sin ningún proceso. Hay tamales dulces, tamales salados, tamales que se cuecen al vapor y tamales que se cuecen en hoyo de tierra con brasas. Lo que los une es una idea simple que tiene 3000 años. Masa de maíz cocida dentro de una hoja. Lo que los diferencia es todo lo demás. Hoy los vemos todos. Del tamal que todo el mundo conoce, al que casi nadie fuera de su región ha probado. Y al final, el que pesa 50 kilos. Empezamos por el principio. El tamal rojo de cerdo es el tamal. Si alguien dice, voy a comprar tamales, sin especificar qué tipo, esto es lo que aparece primero en la imagen mental de la mayoría de los mexicanos. Un paquete alargado envuelto en hoja de maíz seca, totomoxtle, de color beige pajizo, ligeramente translúcida por la grasa que la impregna por dentro. Al abrirla, la hoja se separa de la masa con un sonido húmedo, y aparece el interior, masa de color naranja rojizo, veteada por el chile y el jugo del guiso, con el relleno de cerdo en el centro, deshebrado o en trozos pequeños, bañado en salsa espesa y oscura. La masa empieza por el nixtamal. El maíz seco se cuece en agua con cal, hidróxido de calcio, y se deja reposar horas. Ese proceso alcalino no es solo tradición, transforma químicamente el grano, rompe la capa exterior, libera niacina que sin nixtamalización no está disponible para el cuerpo, mejora la digestibilidad y cambia el perfil de sabor hacia algo más profundo y aromático. El maíz nixtamalizado molido, masa, huele distinto al maíz crudo molido. Es más mineral, más complejo, con un fondo ligeramente ácido. Y esa masa, batida con manteca de cerdo hasta que atrapa aire y se vuelve esponjosa, es la base del tamal. El relleno de cerdo lleva adobo, casi siempre una combinación de 3 chiles secos. Ancho, que aporta dulzor y notas de ciruela, pasa con color rojo profundo. Guajillo, que da acidez ligera, color vivo y picor moderado. Pasilla, que suma tierra, ahumado y notas de pasas. Los 3 hidratados, molidos con ajo, cebolla, jitomate, a veces comino y orégano, forman la salsa donde la carne se guisa hasta deshebrar y absorber todo ese perfil. Ese guiso va al centro de la masa. La hoja cierra. La vaporera enciende. El tiempo de cocción al vapor es de entre 60 y 90 minutos, dependiendo del tamaño del lote y el tamaño de la pieza. El criterio para saber que está listo no es un timer, es la hoja. Cuando la masa está cocida, el almidón del maíz gelificó completamente y la grasa se estabilizó, y la masa se despega limpia de la hoja de totomoxtle sin dejar rastro. Si la masa se pega, el tamal no está listo. Esa prueba, abrir uno, ver si la hoja sale limpia, es la misma que usaban las cocineras mesoamericanas hace 3000 años, porque el tamal antecede a casi todo en la cocina mexicana. Crónicas coloniales del siglo XVI describen tamales de múltiples tipos en los mercados de Tenochtitlan, con frijol, con chile, con carne de guajolote, con semillas. Se usaban en ofrendas religiosas a los dioses del maíz. Se empacaban para las guerras y los viajes porque duran días sin refrigeración y son autosuficientes, envoltura y todo. El tamal fue el primer alimento portátil de América, y la versión que está junto al tamal rojo en cualquier canasta de tamalería de barrio es la que no lleva carne. El tamal de rajas con queso no tiene adobo de chile seco, no tiene carne, no tiene salsa oscura en el centro. La masa es blanca o ligeramente amarilla, limpia,
sin el color que da el chile colorado. Y el relleno son rajas, tiras de chile poblano asado, pelado y desvenado, mezcladas con queso que funde. Ese relleno parece simple, no lo es. El chile poblano empieza grande, verde oscuro, de carne gruesa y piel brillante. Se asa, sobre la flama directa del gas, sobre el comal, en el horno, hasta que la piel se ampolla, se ennegrece, y por debajo la carne se ablanda y cambia de sabor. Ese tostado desarrolla los mismos compuestos aromáticos del tatemado. Dulzor concentrado, notas ahumadas, menos amargor. Luego se pela, la piel quemada se retira, y se desvenan las semillas para reducir el picor. Lo que queda es una tira de chile verde de sabor completamente diferente al chile poblano crudo, más dulce, más ahumado, con un picor bajo y redondo. Esa raja va dentro de la masa junto con el queso. Quesillo oaxaqueño en tiras, que funde elástico y se vuelve hiloso, o manchego industrial en bastones, que funde cremoso. Al cocinarse al vapor, el chile libera sus jugos aromáticos hacia la masa, el queso se funde alrededor de las rajas, y la masa blanca absorbe ese vapor perfumado de poblano ahumado y grasa láctea. El resultado es un tamal que no pica agresivamente, que tiene una cremosidad que el de cerdo no tiene, y cuyo sabor dominante es ese ahumado suave del poblano con el dulzor del maíz. Es el tamal más pedido por quienes no comen carne, pero también por quienes sí comen carne y quieren algo diferente al rojo. Su producción en tamalería es más rápida, el relleno no requiere guisar carne durante horas, y su perfil de sabor es más accesible para paladares menos acostumbrados al chile seco. Por eso está en todas las canastas, junto al rojo, desde que la tamalería abre. Juntos, el rojo de cerdo y el de rajas con queso representan las dos caras del tamal salado mexicano clásico, intensidad cárnica y especiada versus suavidad ahumada y cremosa. Los dos usan masa de nixtamal. Los dos se cocinan al vapor en hoja de maíz. Los dos se comen con atole, con café, con salsa verde encima, con las manos paradas en la banqueta antes de las 8 de la mañana. Lo que viene ahora ni siquiera usa nixtamal. El maíz tiene dos vidas. La primera es el grano seco, duro, que aguarda meses después de la cosecha y que necesita cal y agua caliente para volver a ser comestible. Eso es el nixtamal. La segunda es el elote, el grano tierno, lechoso, lleno de agua y azúcar, que existe solo unas semanas al año en el ciclo de la planta y que no necesita ningún proceso para transformarse en masa. El tamal de elote trabaja con esa segunda vida. Los granos de maíz tierno se muelen crudos, sin remojar en cal, sin ninguno de los pasos del nixtamal. La masa que resulta es completamente diferente, de color amarillo claro con pequeñas fibras del grano, húmeda, casi cremosa, que no se comporta como la masa de tamal salado, sino como una pasta densa entre pudín y batido espeso. Eso es porque el almidón en el maíz tierno todavía no está completamente desarrollado. El grano está en su etapa más azucarada, con alto contenido de agua, y molido así produce algo que técnicamente se parece más a una crema de maíz que a una masa de tortilla. A esa pasta se le añade mantequilla o manteca, azúcar, sal, a veces leche, a veces crema o nata, a veces polvo de hornear para que suba ligeramente. Se envuelve en la hoja verde del propio elote, la que rodea la mazorca, no la hoja seca del totomoxtle, y va al vapor. Lo que sale es un tamal que no se parece en textura ni en sabor a nada del capítulo anterior. Es suave hasta el punto de casi pegarse en el paladar. Es húmedo, se siente denso pero se deshace rápido, y es dulce, ese dulzor natural del maíz tierno que en México se celebra en temporada de lluvias, cuando las mazorcas están en su punto más lechoso y aparecen en los mercados en grandes canastas. El tamal de elote no es postre exactamente, pero no es salado tampoco. Es una categoría intermedia que en muchas regiones se come con crema y salsa, jugando con ese contraste dulce-ácido-picante. En Michoacán y Guerrero, las zonas de tierra caliente donde el maíz tierno define buena parte de la cocina de temporada, el tamal de elote es plato icónico. En Michoacán tiene incluso nombre propio, uchepo. La versión michoacana es más pequeña, más densa, casi sin relleno.
servida a veces con salsa de jitomate encima para cortar el dulzor. En Veracruz y otras zonas maiceras del centro del país, hay versiones locales con sus propias variaciones de grasa y dulzura. El maíz en Mesoamérica prehispánica tenía un calendario de consumo estacional muy preciso. El grano seco era almacenamiento, sustento todo el año. El elote tierno era fiesta, asociado a las lluvias, a los dioses del agua, a los ciclos de cosecha que determinaban si habría hambre o abundancia. Que sobrevivan tamales que celebran específicamente el elote en su estado más frágil y perecedero no es coincidencia. Es memoria de ese calendario. Ahora hay que salir del centro de México, porque hay un estado donde el tamal lleva otra hoja, otro mole y otra lógica completamente distinta. La primera diferencia es visual, y se nota antes de morder. El tamal oaxaqueño no viene envuelto en hoja de maíz, viene en hoja de plátano. Eso cambia todo lo que viene después. La hoja de plátano se pasa por fuego antes de usarse, directo sobre la flama o el comal, hasta que se vuelve flexible, brillante, y empieza a soltar un aroma vegetal que es característicamente del sur, verde, ligeramente ahumado, con una nota casi terrosa que no existe en la hoja de maíz. Esa hoja, al envolver la masa y el relleno y someterse al vapor durante la cocción, transfiere ese perfume directamente al interior. Un tamal oaxaqueño abierto huele diferente a cualquier otro tamal mexicano desde el primer segundo. La forma también cambia, no es el cilindro alargado del tamal norteño en hoja de maíz. Es un paquete rectangular, más grande, con los extremos doblados y una presentación casi cuadrada que revela más superficie de hoja al abrirse. Adentro, masa de maíz más húmeda y densa que la del tamal central, de textura sedosa que casi se deshace al contacto, y encima, o atravesando, mole negro. El mole negro oaxaqueño es posiblemente la salsa más compleja de toda la cocina mexicana. Lleva chiles de al menos 3 o 4 tipos, chilhuacle negro, pasilla, mulato, que se tuestan casi hasta carbonizarse, lo cual es técnica deliberada. Ese quemado controlado da el color negro y las notas de café, madera y chocolate amargo que definen el mole. Lleva semillas, especias, chocolate, tomate, plátano macho frito. El proceso completo lleva horas y a veces días. En festividades en los valles centrales de Oaxaca, hacer el mole negro para los tamales es un evento comunal que empieza el día anterior. Cuando ese mole va al tamal, untado sobre la masa, con el pollo o el cerdo encima, y todo entra al vapor, el mole no se queda solo en el relleno. Parte de él se filtra hacia la masa durante la cocción, la tiñe de oscuro, la impregna de su complejidad. Al morder el tamal oaxaqueño, no hay una frontera clara entre masa y relleno. La masa ya sabe a mole, el mole ya está integrado con la masa, y el perfume de la hoja de plátano lo envuelve todo. Oaxaca es conocida como la tierra de los 7 moles. El tamal oaxaqueño es, en muchos sentidos, el formato más directo para entender por qué. Es el mole presentado en su forma más concentrada y portátil, envuelto en hoja de plátano, listo para comer con la mano en una mañana de mercado en los valles centrales. Lo que viene ahora es más regional todavía. Hay estados de México donde el tamal no es una variante del tamal nacional. Es una tradición propia, con nombre propio, que lleva siglos antes de que existiera la idea de cocina mexicana. Michoacán tiene varios de esos tamales. El más antiguo en concepto, el que más directamente conecta con el maíz como se celebraba antes de la colonia, es el uchepo. Uchepo es palabra purépecha, y el uchepo es un tamal purépecha. Se hace con elote tierno de las zonas maiceras de Michoacán, la meseta purépecha, tierra caliente, molido crudo, sin nixtamalizar, sin ningún proceso alcalino. Solo el grano en su estado más lechoso, en el punto exacto donde el almidón todavía no maduró del todo y el contenido de agua y azúcar es máximo. Ese maíz molido, mezclado con manteca y sal, produce una pasta muy húmeda, casi líquida, que se envuelve en la hoja verde de la propia mazorca y va al vapor. Lo que sale no se parece en textura a ningún otro tamal. Es pequeño, pálido, de color amarillo claro casi blanco. No tiene alveolos,
no tiene estructura esponjosa, no tiene la firmeza que da la nixtamalización. Es húmedo hasta el borde, suave al punto de pegarse ligeramente en el paladar, con una miga que se siente casi entre pudín y flan de maíz. Al morderlo la sensación es de algo que no resiste. Se deshace inmediatamente. El uchepo tradicional no lleva azúcar añadida. Su dulzor viene solo del elote en su momento de mayor concentración de azúcares naturales. No es postre. Es salado suave. Y se come con crema encima, con queso fresco, con salsa roja o verde que contrasta con el dulzor de la masa. El contraste es la forma de comerlo. El uchepo necesita algo ácido o picante al lado para equilibrar lo que tiene dentro. Fuera de Michoacán casi no existe. No porque sea difícil de hacer, sino porque depende de variedades locales de maíz tierno en su punto exacto de cosecha y de una tradición que no viajó a las cocinas urbanas ni a los menús de restaurante de la misma manera que el tamal rojo o el oaxaqueño. El uchepo vive en fondas de Pátzcuaro, en cocinas familiares de la meseta, en mercados de Uruapan cuando hay temporada de elote. Es un tamal de lugar y de momento. Lo que viene ahora tampoco sale de su región fácilmente. Pero la razón es diferente. Lo que lo define es una hierba que no crece en ningún otro lugar del país. El chipilín no tiene equivalente en la cocina del centro o norte de México. Es una planta que crece silvestre y cultivada en Chiapas y Tabasco, con hojas pequeñas, de color verde intenso, sabor herbáceo delicado con un fondo ligeramente terroso que está entre la espinaca tierna y una hoja silvestre aromática del monte. Es rica en hierro y calcio. En regiones mayas y tojolabales del sureste se ha usado históricamente tanto como alimento como por sus propiedades nutritivas. Y en la cocina chiapaneca va a prácticamente todo: sopas, caldos, frijoles y sobre todo, tamales. El tamal de chipilín empieza por la masa de maíz nixtamalizado. Sí usa nixtamal. Pero a esa masa, antes de extenderla sobre la hoja, se le incorporan hojas de chipilín picadas directamente. No como relleno, no encima, dentro de la masa. Las hojas tiñen la mezcla de verde, un verde moteado, irregular, donde se ven los fragmentos de la hoja dispersos por toda la pasta, y aromatizan la masa completa, de manera uniforme, de modo que cada mordida al tamal tiene el sabor del chipilín integrado desde adentro, no como ingrediente separado, sino como parte de la masa misma. El relleno varía. Puede ser solo la masa verde sin nada adentro. La hierba es suficiente. O puede llevar queso fresco o quesillo deshebrado, frijol negro, rajas, pollo deshebrado. La envoltura en Chiapas suele ser hoja de plátano, que aporta ese perfume vegetal y ligeramente ahumado del sur. La textura es suave, más húmeda que un tamal norteño, con pequeños fragmentos de hoja que se perciben en la miga. El sabor es herbáceo, delicado, con el fondo graso de la manteca. No es un tamal intenso, es sutil, verde, de campo. Fuera del sureste es casi imposible encontrarlo, porque el chipilín fresco no viaja bien, y no se cultiva en otras regiones. Es uno de los ejemplos más puros de lo que los antropólogos de la cocina llaman alimento de territorio. Una preparación que solo puede existir en el lugar donde crecen sus ingredientes, en el momento en que están disponibles, hecha por las personas que saben cómo usarlos. Ahora llegamos a los dos extremos. Un tamal cuya masa se procesa hasta volverse casi gelatina, y el tamal más grande del mundo. En la cocina maya yucateca, la masa no se bate, se cuela. El maíz nixtamalizado se diluye en líquido, se cuece hasta espesar, y luego se pasa por colador fino o manta de cielo, exprimiendo todo el líquido y desechando la fibra más gruesa del grano. Ese líquido espesado vuelve al fuego hasta que queda como un atole muy espeso, brillante, homogéneo, sin ningún rastro de cascarilla o textura granular. Eso es la masa colada, y con esa masa se hace el tamal colado yucateco. La diferencia con cualquier otro tamal es inmediata al morder. No hay miga, no hay estructura aireada, no hay la mordida compacta del tamal norteño. Hay algo que tiembla levemente, que se desliza en el paladar, que tiene la consistencia de un flan firme o una gelatina densa. La masa colada produce un tamal extremadamente suave, casi gelatinoso,
que se percibe como el tamal más fino de todos, y eso es exactamente como se lo considera en Yucatán, un tamal de fiesta, de velorio, de Día de Muertos, de grandes reuniones donde la comida debe estar a la altura del momento. El relleno es pollo o cerdo guisado con recado rojo, la pasta de achiote que define la cocina yucateca, diluida en caldo, mezclada con tomate, cebolla y epazote. Todo envuelto en hoja de plátano en paquetes rectangulares individuales, cocidos al vapor. El recado rojo dentro de esa masa tan sedosa produce un contraste de sabor profundo, el achiote terroso y levemente cítrico contra la suavidad casi neutra de la masa colada. La hoja de plátano perfuma. Todo junto es una experiencia completamente diferente a cualquier tamal del centro del país. En la cocina maya prehispánica, el maíz, el achiote y la hoja de plátano formaban ya una tríada culinaria. El tamal colado no es una invención moderna ni una sofisticación reciente. Es la versión más elaborada de una tradición que viene de antes de la conquista y que se adaptó al gusto colonial sin perder su esencia de técnica. Y ahora, lo que prometí desde el principio. En la Sierra de la Huasteca, cuando hay boda, cuando hay fiesta patronal, cuando hay evento que reúne a 70 personas en un solar, alguien toma la decisión de hacer un zacahuil. Y eso cambia el día de toda la comunidad. El zacahuil empieza la víspera. El maíz no se muele fino, se martaja, se quiebra en fragmentos gruesos que conservan textura y que al cocerse forman una masa rústica, con cuerpo, muy diferente a la masa sedosa de un tamal salado clásico. Esa masa martajada se mezcla con manteca, con sal, con chiles molidos que la tiñen y le dan picor desde adentro. El resultado es una pasta oscura, densa, que huele a chile seco y grasa y maíz tostado, y que va a servir de envoltura y de sabor para lo que se pone adentro. El relleno no son trozos pequeños de carne deshebrada, son piezas grandes, costillas, piernas, muslos de cerdo o de pollo, o de guajolote en temporada de fiesta mayor, bañadas en salsa de chile, colocadas sobre una cama gruesa de masa extendida sobre hojas de plátano, luego más masa encima, luego más hojas de plátano que envuelven todo el conjunto en un paquete que puede medir 1,5 metros de largo y pesar entre 30 y 60 kilos. Se amarra, se sella, y entonces va al hoyo. En la tierra ya hay piedras calentadas con brasas desde horas antes. El zacahuil entra. Se tapa con más hojas, con tierra, con lo que haga falta para sellar el calor. Y ahí se queda toda la noche. 8, 10, 12 horas de cocción subterránea donde el vapor del propio tamal y el calor de las brasas hacen lo que ninguna vaporera puede hacer. Cocinan lentamente, uniformemente, dejando que la carne se deshaga y la masa absorba todos los jugos hasta quedar impregnada de chile, de grasa y de carne. Al día siguiente se saca, se abre, y 70 personas comen. El nombre zacahuil viene del náhuatl, bocado grande o gran bocado. Hay una leyenda huasteca que dice que en tiempos prehispánicos se preparó el primer zacahuil con el cuerpo de un mayordomo mexica abusivo, cocido en un hoyo y repartido entre las mujeres huastecas como acto de venganza colectiva. Con la cristianización, la carne humana se sustituyó por cerdo y aves, pero la idea del megatamal, el tamal que organiza una comunidad entera alrededor de un hoyo en la tierra, se mantuvo hasta hoy. En algunos pueblos huastecos modernos, hay quienes venden porciones de zacahuil los domingos en el mercado, un cuadrado de masa oscura y carne desmenuzada que se come en un plato de plástico con tortillas. Una fracción de 50 kilos servida como desayuno de domingo a 3 pesos el taco. Eso también es México, el tamal más grande del mundo, el más antiguo en concepto, el más ceremonial en origen, sirviendo desayuno en un mercado de pueblo a las 9 de la mañana. Si este video te cambió cómo ves el tamal, el siguiente te cambia cómo ves el mole, que comparte con el tamal la misma lógica de ingredientes prehispánicos, técnicas coloniales y siglos de adaptación regional. El link está en la pantalla. Y si en tu región hay un tipo de tamal que no aparece aquí, un tamal de tu abuela, un tamal de fiesta que solo existe en tu pueblo, cuéntamelo en los comentarios, porque la diversidad tamalera de México es tan grande que este video apenas abrió la puerta.